Hola a todas, a todos. Un placer estar acá compartiendo esta mañana con ustedes. Salgo al toro, porque esta no era mi exposición, pero encantadísima de compartirlas, como para complementar un poquito la charla anterior, ¿no? Que era educar con tecnología, con la inteligencia artificial. Por supuesto, esto lo tenemos que complementar con las emociones. Bueno, vamos a hacer un rompehielos, que no pensaba hacerlo hoy, porque el periodo que tenía para compartir era muy breve, pero es la forma ideal en que nos dice la neuropedagogía que comencemos. En la próxima charla, que es la que realmente estaba preparada, que tiene que ver con neurodiversidad, ahí vamos a contextualizar un poco la neuropedagogía. Pero ustedes recuerden que yo siempre voy a hablar desde ese punto de vista. Entonces, una de las neurosugerencias que nos propone es justamente esta, el rompehielos, para el otro lado, ahí estamos, para empezar a conocernos. Bueno, esto lo encontramos en las redes, pero a mí me hizo mucho sentido y creo que a ustedes como educadores también. Fíjense, decía la profe o el profe explicando la clase, la profe asignando tarea, la profe contando su vida. ¿No les pasó esto? Que cuando somos autorreferenciales es como que ahí realmente se interesan. Entonces, les voy a proponer, les voy a compartir un rompehielos que, por supuesto, tiene que ver con la neuropedagogía. Me voy a presentar yo, en realidad, pero esto lo pueden hacer cualquiera de ustedes o incluso entre los estudiantes, que es Rosana en números. Esto lo deben haber visto también en las redes, que se reemplaza la letra por números. ¿Por qué lo podemos leer? Lo podemos leer porque nuestro hemisferio izquierdo es literal, lee lo verbal, lo bien literal, mientras que el derecho es más global y puede ver en forma generalizada. Por eso cuando aparece el 5 como S o el 4, lo puede reemplazar por la A. De un vistazo sabemos lo que dice ahí. Siempre algo para tener en cuenta, los hemisferios cerebrales trabajan en forma complementaria. Eso de que es hemisferio izquierdo o hemisferio derecho ya es un mito, pero la verdad es que tienen una predominancia funcional. El izquierdo, literal, el derecho es más metafórico, más global. Por eso cuando vemos una obra de arte la tenemos que ver de bien lejos como para apreciar todo. Bueno, entonces, ¿cómo nos podemos presentar? Con esta técnica, por ejemplo, de las tantas que hay, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dice que soy? Soy neuropedagoga. Entonces, Rosana es neuropedagoga. ¿Qué más? Se define como eterna aprendiz. ¿Qué más? Exactamente, es la directora de la Asociación de Neuroaprendizaje Cognitivo y trabaja con Learning y con Fundae en Latam hace muchísimos años. Acá tenemos que hacer una cuentita. 1983, ¿qué más? Su hobby es hacer manualidades. Ese rayita es un signo de dividir. Tengo 3 hijos, 6 nietos. Mi mascota se llama Maya y tiene 1 añito. La adopté hace muy poquito y bueno, un datito más. Participó en más de 180. Sí, acá tengo un amigo y colega que siempre dice, hace más de 3 décadas que está, bueno, no es necesario tampoco profundizar tanto el tema de los años. Bueno, ahora con respecto a ustedes, para conocerlo un poquito a ustedes, ya que vamos a hablar de emociones, vamos a hablar un poquito de resiliencia docente, de estrés docente, muy brevemente. ¿Con qué pintura, con qué artista identifica más su labor docente? Con todas, vamos variando. ¿Y cuál predomina? Cada uno piense.
Con las 6, uy, moribunda. Bueno, está bien. Entonces vamos a hablar un poquito en este espacio de qué sucede en el cerebro amenazado. Pero no solamente cuando nuestro cerebro se siente amenazado, sino también el de nuestros estudiantes. Ante todo, quiero aclarar que el cerebro no sabe distinguir entre lo real y lo imaginado. Si yo les digo a ustedes ahora que sientan que tienen un trozo de limón en la boca, por favor, ¿pueden sentir que tienen un trozo de limón en la boca? ¿Qué les pasa? Empiezan a salivar. O sea que lo que pensé, el cerebro se lo cree y actúa en consecuencia, hace que salive. Todo lo que yo pienso que pase por mis procesos cognitivos va a afectar a la parte fisiológica y voy a actuar en consecuencia. Bueno, ante todo aclarar qué es el estrés. El estrés en realidad es un concepto neutro. Tiene muy mala fama, pero a lo que nosotros llamamos estrés, algo negativo, estoy súper estresado, es distrés. El estrés es simplemente un resultado entre dos coordinadas. Se me presentan demandas y yo siento que tengo estos recursos. Si con mis recursos, aunque me cueste, voy a poder hacer frente a esta demanda, bueno, no me voy a sentir distresada. Pero si la demanda y los desafíos superan los recursos que yo creo tener, ahí sí, sobrecarga y distrés, o burnout, que es cerebro quemado, ¿no? Del otro extremo, ¿qué tendremos de este lado? Al revés, cuando siento que tengo muchos recursos, pero bueno, no me los piden que lo utilice, no puedo participar y utilizarlos en mi trabajo, me siento como poco útil. Bueno, ahí ¿qué va a pasar? Desvinculación y aburrimiento, lo que ahora se llama bore-out en vez de burnout. Pero en el medio tengo el eustrés, que es una tensión saludablemente motivadora. O sea, hay demandas, pero esto me apasiona. Tengo los recursos, aunque sea un desafío, porque si no es un desafío, me aburro. Los desafíos me retan, ¿no es cierto? Pero el que quiere celeste que me cueste. Tengo los recursos y lo puedo lograr y me gusta y me apasiona. Voy a iniciar un viaje, un curso de una temática que me encanta, me voy a casar o divorciar. Bueno, no importa, pero la cuestión es algo que me entusiasma. Fíjense cómo es la curva. Acá tenemos el aburrimiento, demasiado relajado, como decimos, achanchado, pasaron muchos años, sigo haciendo lo mismo, inactivo, relajado. Se me presenta un desafío que me encanta, donde pongo entusiasmo, pasión, va subiendo el eustrés, hasta que son tantas las demandas, son tantos los desafíos y tan altos para los recursos que tengo, que al final voy cayendo en la ansiedad, en el pánico, en la crisis, en el agotamiento, en el burnout. Esto lo habrán visto también en redes, pero no les pasó. Dicen, no quiero ir a clase, el primer día no se hace nada. Tienes que ir, tú eres el profesor. Nos pasó a veces, como que nos cuesta, ¿no? Es arrancar. Bueno, les voy a contar un poquito a nivel neurobiológico y a nivel psicocognitivo qué es esto de tener el cerebro quemado, tener distrés, cómo manejar esas cosas. Ante todo, después seguramente lo vuelvo a repetir, porque hay que repetir con novedad según la neuropedagogía. Saquémonos de la cabeza que podemos controlar emociones. Hay que aprender a controlar las emociones. ¿Ustedes pueden dejar de estar tristes cuando un ser querido fallece, por ejemplo? ¿Pueden dejar de tener miedo si alguien los está apuntando con un arma? O sea, las emociones no se pueden controlar. Lo que podemos controlar, debemos controlar y enseñar a controlar es qué hago con esa emoción. Eso es el alfabetismo emocional.
Y vamos a ver si biológicamente tenemos las herramientas para eso. Miren, esto que tenemos acá no es un cerebro, es un encéfalo, porque el cerebro es solamente la parte arrugadita, ¿no? Acá tengo miedo de meter la pata si uso el láser. Bueno, pero este es el cerebelo y ese es el tronco. Entonces, si tengo tronco, cerebelo y cerebro, es encéfalo, ya no es cerebro. Miren, dentro de nuestro encéfalo tenemos estas estructuras amarillas grandes que se llaman tálamos. ¿Qué es una estructura cerebral? Es un grupo de neuronas que tiene una función. ¿Qué función tienen los tálamos? Bueno, los tálamos reciben todo lo que percibimos exteriormente a través de los sentidos. Toda esa información sube por el tronco y al primer lugar que llega es a los tálamos. ¿Y los tálamos qué hacen? Reciben esa información y la reparten a distintas partes del cerebro. Ahí están los tálamos, la información sube por el tronco, llega a los tálamos y después hace esto, la reparte a distintas partes del cerebro. Fíjense, la parte occipital tiene que ver con lo visual, o sea que si es algo que estoy viendo, el tálamo lo va a mandar al lóbulo occipital, a la parte posterior. Si es algo que estoy tocando, somatosensorial, lo va a mandar al parietal. Si es algo que estoy escuchando, lo va a mandar a los temporales. Y así es como vamos percibiendo los estímulos sensoriales. Ahora bien, bueno, después en la parte de los lóbulos prefrontales, que es la parte que madura más tarde. ¿Saben a qué edad termina de madurar los lóbulos prefrontales? Alrededor de los 25. Ahí no sé quién contestó, a lo mejor fue una alumna del diplomado, que hay varias acá, un placer. ¡No! Muy bien. Bueno, esta parte de acá, los lóbulos prefrontales, son los que nos diferencian de los otros mamíferos. Porque ahora vamos a ver que las emociones que no surgen de un lugar cerebral, de un área cerebral que se ve exteriormente, sino que está en la parte más profunda, la compartimos con los otros mamíferos. Pero esta parte, la de los lóbulos prefrontales, es puramente humana y es donde se encuentran las funciones ejecutivas que la inteligencia artificial no puede enseñar. Porque si nosotros enseñamos todo aquello que apretando un botoncito nuestros estudiantes pueden descubrir o saber, no los vamos a motivar nunca, no le vamos a ganar a la tecnología. Lo que tenemos que enseñar a través de los contenidos que también son importantes, son esas funciones ejecutivas como puede ser planificar, organizar, control inhibitorio, que es lo que vamos a estar hablando ahora, flexibilidad cognitiva, pensar en alternativas, memoria de trabajo. Eso no lo puede enseñar una máquina. Bueno, entonces nosotros con los contenidos tenemos que apuntar a desarrollar todas esas cosas que después vamos a ir mencionando más. Bueno, entonces ahí tenemos todo lo más complejo, ¿no es cierto? Que termina de madurar a los 25 años. Pero fíjense, acá en la parte interna donde nacen las emociones, ese grandotote que se ve ahí es el tálamo, pero al lado del tálamo hay algo muy chiquitito, como una uñita o como una almendra, las amígdalas cerebrales. No se preocupen, todos la tienen, porque cuando llego acá dicen, ay, a mí me la sacaron las amígdalas. No, no, estas son las cerebrales y todas las tenemos. Si Freud viviera, diría que es el lugar donde yace el inconsciente, porque ahí se guardan todas las memorias displacenteras que tienen que ver con la amenaza y el dolor. ¿Y saben desde cuándo se guardan? ¿Desde cuándo está madura o están maduras las amígdalas? Porque tenemos dos. Desde el tercer trimestre de embarazo. Llevamos en las amígdalas, que son estructuras cerebrales que guardan memorias relacionadas con el dolor de forma inconsciente e irracional desde el vientre materno. Entonces, miren lo que pasa. Me voy para el otro lado. Entonces, los estímulos sensoriales llegan hasta el tálamo. El tálamo dijimos que lo manda a distintas partes del cerebro para ser procesado. Pero
antes que nada, mandan la información a las amígdalas. Y las amígdalas deciden si eso es peligroso o no. ¿Saben cuánto tiempo tarda en mandar el tálamo la información a la amígdala? 125 milisegundos, que es medio parpadeo. Esto tiene que ver, por ejemplo, ¿qué quiero decir? Que la amígdala tomó la información antes de que realmente pueda percibir. Por ejemplo, acá veo, supongamos que ahí vea una araña. Antes de que realmente me dé cuenta que es una araña real, ya digo, ¡ay, qué asco! Salgo corriendo, trato de matarla, hago algo. Después la miro bien con mis lóbulos prefrontales y digo, me hicieron una broma, es una araña de plástico. Pero ante todo, y por parte de la supervivencia, la evolución que tuvo nuestro cerebro, por las dudas me protejo y reacciono. Fíjense que las reacciones comunes son las de pelear o huir. Esta parte del cerebro evolucionó en la sabana africana. O sea, ante un depredador, por ejemplo, ¿qué hacía? Si estaba encerradita, trataba de atacarlo y si no, huía. Pero ¿qué pasa cuando esa parte del cerebro bien profunda, que es el sistema límbico emocional, donde se encuentran las amígdalas, toma poder? No trabajan eficazmente los lóbulos prefrontales, que son los que realmente tienen la inteligencia humana, las funciones ejecutivas. Vamos a ver qué pasa entonces. Pasa esto, ¿no? Que en realidad las emociones no salen del corazón, sino del cerebro misma, de esa parte que les estuve mostrando. Bueno, hay que repetir con novedad. Estímulos del mundo exterior van al tálamo, en 125 milisegundos van a la amígdala. La amígdala hace una evaluación ligera, le parece peligroso, amenazante, nos sale el mono que tenemos adentro. Es una reacción más animal que humana. ¿Sí? Voy caminando por la calle, en una calle oscura, es de noche, llueve, voy pensando, ay, me van a asaltar, me van a hacer algo, y de repente algo me toca el hombro. ¿Qué hago? No sé. Puede ser que salga corriendo, puede ser que me dé vuelta y golpee, puede ser que me paralice. Son reacciones amigdalinas. Y después miro y es una ramita que se cayó del árbol, que me tocó el hombro. Pero primero la reacción, primero me tengo que salvar. Voy corriendo, voy cruzando una calle y se me viene un auto encima. Espero no tener reacción de quedar paralizada, bloqueo de acción, porque eso puede ser peligroso. Lo ideal ahí sería salir corriendo. Bueno, pues traslademos esto al aula. ¿Qué puede llegar a ser eso tan peligroso que me pasa? Con los chicos ya sabemos, saquen una hoja, uy, esta profe no me quiere, esta materia no la voy a aprobar más, matemática no la voy a entender en mi vida. Y para los docentes, ¿qué tenemos? No podemos gestionar grupos, a lo mejor en algunos casos demasiado no autoritativo, sino autoritario, maltrato, demasiadas cosas para corregir, para planificar, reuniones con padres, todo eso lo podemos ver como depredadores de la sabana africana, ¿sí? ¿Y cómo luchamos si nos fugamos en esos contextos? La lucha puede ser lucha defensiva, siento que me agreden, agredo. Lucha ofensiva, postura de superioridad, me las sé todas. Esto lo vemos muy bien en el bully, por ejemplo, que en realidad está muerto de miedo y probablemente es víctima en otro contexto, pero es la forma que tiene su amígdala de protegerse. Y dentro de la fuga, la sumisión, le pertenezco, hago todo lo que me pide, la adulación, cuando nos adulan demasiado, no reconocer que eso es fantástico, pero cuando nos adulan demasiado es porque en realidad nos tienen miedo, están tratando de protegerse. Evitación, lo dejo para mañana, para el mes que viene, de todo el apuro, para último momento, o el bloqueo e inhibición de acción. A todos nos ha pasado alguna vez que cuando alguien nos contesta mal, por ejemplo, nos quedamos mudos,
después vamos camino a casa y vamos pensando, pero yo le tendría que haber dicho esto. Bueno, me jugó una mala pasada la amígdala, que en realidad evolucionó para protegerme, pero en otro contexto, en la sabana africana, no en este entorno que está lleno de estímulos. Entonces reacciono como puedo. En este caso tuve una inhibición de acción, sino respondí asertivamente, porque la cuestión no es responder agresivamente aunque el otro sea agresivo. Bueno, miren acá René Descartes asumiendo que los que no piensan también existen. Qué problema, ¿no? Cuando tenemos estas reacciones. Entonces, para repetir con novedad y para sintetizar, esto que les acabo de contar, que nos sucede a todos los seres humanos, padres, directivos, docentes, estudiantes, se llama secuestro amigdalino o amigdalar. El proceso durante el cual el cerebro más racional, los lóbulos prefrontales, no trabajan eficazmente y el cerebro emocional, en este caso las amígdalas, toman poder, y esto hace que, ¿cuándo ocurre? ¿Cuál es la causa? Percepción de una amenaza que puede ser real o no. Recordemos que el cerebro se cree todo lo que pensamos y las consecuencias son las reacciones emocionales que les acabo de mencionar. Pero fíjense, repetimos este proceso. La información exterior va al tálamo. El tálamo lo va a mandar a la amígdala. Pero, y por suerte, el tálamo también manda la información a los lóbulos prefrontales. ¿Pero qué pasa? Tarda un poquito más. A la amígdala llegan 125 milisegundos. A los lóbulos prefrontales tarda 500 milisegundos. Por eso estos dichos tan sabios que dicen, bueno, a ver, sentate un ratito, respira profundo, toma un vaso de agua, contá hasta 10, consúltalo con la almohada. En realidad lo que estoy queriendo decir es dejar que la información llegue a los lóbulos prefrontales, porque los lóbulos prefrontales tienen el poder de evitar las reacciones amigdalinas. Si viene un papá y me maltrata, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Le contesto o digo, mire señor, vamos a tranquilizarnos, piense todo esto mejor, en estos términos no vamos a hablar, venga mañana, lo hablamos tranquilamente? Ahí los lóbulos prefrontales frenaron lo que a lo mejor yo le contestaría mal. Pero, ¿qué me viene a decir? Si no conoce a su hijo, si niega todo lo que le estoy diciendo, si no lo reconoce. O sea, si me saliera la reacción amigdalina, estas serían las reacciones. O la sumisión, ¿no? Bueno, entonces si logramos entrenar a nuestros lóbulos prefrontales para gestionar las reacciones amigdalinas, vamos a ser cada vez mejores personas. No es siempre aconsejable. Acuérdense que si voy cruzando una calle y se me viene un auto encima y salgo corriendo, ahí la reacción de fuga está muy bien. El problema son esas reacciones de fuga y lucha en contextos sociales. ¿Sí? Bien. ¿Saben qué vamos a hacer ahora? Muy chiquitito porque ya voy terminando, pero les quiero presentar un recreo cerebral. Nuestro cerebro, y esto es para tener en cuenta, nuestra atención es fluctuante. No se puede mantener la atención demasiado tiempo, por más que nos interese lo que nos están diciendo. No me van a decir que mientras estuve hablando yo o estuvo hablando Ezequiel, en algún momento no tuvieron un momento de intromisión, diálogo interno, uy, ¿qué voy a comer hoy al mediodía? Todavía no corregí aquello. O se quedaron pensando en lo mismo que decíamos, pero ya dejarnos de prestarnos atención. Un diálogo interno. O me distraje con algo. Eso siempre se da. Entonces, es conveniente cada tanto hacer recreos cerebrales. Miren, nosotros podemos llamar la atención de nuestros estudiantes con contacto visual, cambiando el tono de voz, mostrando una imagen, bueno, con muchísimas cosas, pero los recreos cerebrales son estrategias neuropedagógicas que apelan
al proceso cognitivo. Para que no pase esto con el cerebro o se vaya divagando, voy a proponer, primero quiero dejar en claro que no siempre los recreos cerebrales son lúdicos, a veces son procesuales, a veces son de mente plena. Lo importante es que cambien de competencia o de proceso cognitivo. Eso es descansar para el cerebro, porque el cerebro no descansa nunca, trabaja 24/7. Cuando dormimos es cuando más consolida aprendizajes. Pero cambiar de estrategia cognitiva hace que el cerebro descanse. Ustedes ahora estuvieron escuchando y viendo. Ahora quiero que procesen información. Y para eso vamos a hacer un recreo, ¿sí? Si quieren, lo pueden hacer mentalmente y si no, usen calculadora o anoten porque tienen que hacer unas operaciones, unas cuentitas. Yo voy a adivinar cuánto pesan y cuántos hermanos tienen. Ahí va. Esto se llama matemagia de neuropedagogía. Escriban su peso, redondo, no, con 70 y medio no, o 70 o 71, redondo. Súmenle el número consecutivo, o sea, si pesan 70, súmenle 71. Ese resultado multiplíquenlo por 5. Ahora súmenle el número de hermanos o hermanas que tengan y si no tienen, si son hijos únicos, no sumen nada. Ahora réstenle 5 a ese resultado. Y por último, dividan el resultado por 10. Para seguramente tener una coma. Bueno, ¿quién me quiere compartir? Miren que voy a decir el peso, ¿eh? A alguien que no le importe que diga el peso. A ver, allá. 400. Tiene que tener 452. No, tiene que tener 4. Ah, no, en la coma tiene que estar antes. 452. O sea, ¿pesás? No, no puede ser. Fíjate que debe haber algo más. ¿Alguien que me quiera compartir? A ver, allá. 67,70. Ah, no, 7, bueno. Miren, fíjense, los números de la izquierda de la coma tienen que ser su peso. ¿Pesás 67? ¿Tenés 7 hermanos? Entonces hay algo que hicieron mal. A ver, ¿a quién les dio? ¿A vos? A ver, el poncho amarillo, ¿cuánto te dio? 72 kilos y 2 hermanos. ¿Alguien más que le haya salido ahí del suéter blanco? 48,3. Perfecto. Bueno, este tipo de recreo se puede hacer en cualquier disciplina. Es para volver al aquí y a la hora. Hola. Hola. Es para volver al aquí y a la hora. Y es muy motivador, porque aquel que no le salió lo va a querer volver a hacer hasta que le salga, se lo va a hacer a sus padres, a sus compañeros, o sea, para hacer un cortecito. Bien, después vamos a ver más recreos, después vamos a ver recreos de otro tipo. Ahora, para ir terminando, les quiero presentar qué es el alfabetismo emocional, entonces, desde el punto de vista neurobiológico y psicocognitivo. Desde el punto de vista neurobiológico es entrenar a nuestros lóbulos prefrontales para que aprendan a gestionar las reacciones emocionales, límbicas, amigdalinas. O sea, es un aprendizaje cognitivo también el emocional. Las emociones no nacen de la parte cognitiva, pero el entrenar esas reacciones emocionales es cognitivo.
Nos tenemos que forzar, lo tenemos que repetir, nos va a costar esfuerzo y es un aprendizaje de por vida. Miren el cerebro de un docente y una docente. Miren todo lo que tiene. Paciencia, creatividad, glándula para sobrevivir a los recreos, reservas de paciencia, manualidades, preocupaciones, capacidad para sonreír en los peores momentos, glándula para decir shh 100 veces al día. Y a esto le quiero sumar cómo aprende el cerebro. ¿No será demasiado? Bueno, miren, ahora voy a dar respuesta a esto, pero antes quiero, como comencé hablando del distrés, quiero medir su nivel de distrés en este momento del año. Ahora, en este momento. Es muy simple. Miren, lo que van a ver son 2 delfines. La cuestión es que si encuentran diferencias entre los delfines, eso marca su nivel de distrés. Cuantas más diferencias vean, más distresados van a estar. Si los ven igualitos, estamos bárbaros, ¿sí? Bueno, ¿preparados? Yo veo 2 vacas, veo yo. Bueno. Está bien. Bueno, era otro recreíto como para seguir. Entonces, todo esto que tiene el cerebro docente, ahora, ¿cómo aprende el cerebro? No será demasiado. ¿Quién podrá ayudarnos? Y acá tenemos a la neurodidáctica, de cual algo les estuve hablando, les voy a seguir hablando un poquitito más en la próxima charla, pero que realmente nos da un montón de estrategias para educar y para preparar a los alumnos del siglo XXI. Porque acuérdense siempre, estamos en aulas del siglo XX con profesores, el aula del siglo XIX con profesores del siglo XX y con alumnos del siglo XXI. Entonces, si bien la tecnología es muy necesaria y va a seguir con nosotros y la tenemos que aprovechar como medio y para que realmente favorezca nuestra práctica profesional docente y de enseñanza-aprendizaje, toda la parte humana, emocional y sobre todo las funciones ejecutivas que no las puede enseñar una máquina, las tenemos que seguir dando nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto este cambio? Bueno, a veces elegimos quedarnos en la zona de confort, porque aunque no sea confortable, es lo que venimos haciendo. A veces no sabemos qué hacer para cambiar, y estas herramientas las da la neuropedagogía, y a veces le tenemos miedo al cambio, y a esto se llama neofobia. Pero la verdad es que sin cambio no hay progreso. Estamos en crisis. Crisis quiere decir, tiene que ver con la oportunidad y la amenaza, pero etimológicamente crisis significa momento de decisión. Lo que venía haciendo hasta ahora ya no va más. Hay que buscar otra forma. Esto es lo que les acabo de decir. Por eso la vida comienza al final de tu zona de confort. Creo que lo saben, porque están acá pudiendo estar haciendo otra cosa. Y ya para terminar esta primera presentación que me tocó hacer, les quiero presentar a Francisco Mora, a lo mejor ya lo conocen. Él hace un par de años escribió este libro, Neuroeducador, una nueva profesión. Esto es lo que nos va a hacer que podamos adaptarnos a los estudiantes de hoy. La neuroeducación, la neuropedagogía. Fíjense que es el doctor en neurociencia, catedrático, etcétera, etcétera. Y para finalizar, les voy a mostrar un video muy cortito de Francisco Mora y con esto me despido hasta dentro de un ratito. Por favor, si ponemos el video, no sé, ¿lo arranco yo o lo arrancan de allá? No. Sí, pero ahora... Hoy no puedo ir para atrás ahora. A ver si me mandan la diapositiva para atrás y pasan el video, por favor. Bueno, les comento que Francisco Mora dice que los educadores somos las joyas de la corona del reino.
y que esto no cambia por la inteligencia artificial ni mucho menos. Lo que sí vamos a tener que cambiar nuestra forma de enseñar. Bueno, súper interesante la pregunta. Yo tenía un profesor, hace unos cuantos años, imagínense, que siempre nos decía, me quedó grabado porque traté después de aplicarlo para responderme esta pregunta que me estás haciendo. Nos decía, si sus estudiantes o si ustedes trabajan más que sus estudiantes o sus pacientes, algo está mal. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer, y eso lo da la neuropedagogía, son muchísimas estrategias, quizás después en la otra presentación les pueda compartir un poquito más, pero hay elementos de la clase neuropedagógica que hacen que todo sea más fácil, porque, por ejemplo, nosotros hace poco con Learning hicimos una encuesta, y una de las cosas que más salía como distresantes es tener, por ejemplo, aulas neurodivergentes. Si atiendo a las personas que tienen una condición neurodivergente, dejo de atender a los neurodiversos. ¿Cómo hago? Bueno, la neuropedagogía nos plantea, junto con el DUA, ¿saben lo que es el DUA? Es el Diseño Universal para el Aprendizaje. Estrategias para anticipar y hacer cambios desde el comienzo que le puedan servir a todos, a los chicos con alguna condición y a los chicos que no tengan una condición. Les doy un ejemplo, la agenda. La agenda o el pictograma que antes se hacía a chicos con algunas condiciones como el SEA, la condición del espectro autista. Nos dimos cuenta que en nivel inicial, en los primeros, incluso hasta en la universidad, dar una agenda bien hecha favorece a todos. Entonces, muchas cosas que antes utilizábamos para poder incluir a alguien, ahora lo podemos usar para todos porque a todos les viene bien. Eso, por ejemplo, bajaría el estrés en cuanto a tener una clase tan heterogénea. Después hay muchas otras cosas para aprender a cuidarnos, sobre todo esto de que tengo las herramientas para ser asertivo, para utilizar mis funciones ejecutivas, para tener control inhibitorio. Esto enseñárselo a los chicos mediante actividades y a los más grandes a lo mejor contándoles esto. Mirá, el adolescente, ¿qué te dice? El adolescente te dice, bueno, yo soy así, no me vas a cambiar. Sí, no, lo que está saliendo es tu reacción emocional, lo más animal. Vos, como ser humano, tenés herramientas para ser distintas, las tenés que trabajar y trabajar mucho en esto. Bueno, la neuropedagogía propone muchas cosas, por eso lo último fue esto. Los invito a que conozcan más de neuropedagogía, que creemos que es el nuevo paradigma educativo. Pero es real, por eso tenemos que cambiar, denle un corte, porque si no vamos a terminar con el cerebro quemado.